Eh, ya por ir finalizando la Feria de las Editoriales aquí en la Universidad de San Isidro. Recuerden que pueden seguir todo el evento que van a ir publicando en el Instagram de Espacio Canoa. Bueno, en esta última charla acerca de cómo contar a Maradona, los dejamos acá de la mano de los autores. Disfruten la charla y después sigan todas las historias ahí en el Instagram y en las redes de la Universidad de San Isidro. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Oscar Romano, soy profesor de la UCI y hoy me toca moderar esta charla con Hernán Russo y con Daniel Arcucci, que los voy a presentar. Voy a arrancar con Hernán. Hernán Russo es periodista deportivo, coordinador del área de literatura en la Dirección de Cultura de San Fernando y escritor de 3 obras, entre ellas del libro Dios es Argentinos. Se nota que Hernán... ¿De quién sos, Hernán? Está clarísimo, ¿no? De argentinos. Bien. Y a mi derecha, Daniel Arcucci, periodista deportivo, se inició en 1983 en el diario Tiempo Argentino. A fines de ese año se incorporó a la revista El Gráfico, donde trabajó 13 años y llegó a ser subdirector. En 1997 ingresó como editor en La Nación, diario del que fue secretario de redacción y responsable de productos deportivos. Relanzó La Nación Deportiva y lanzó el sitio canchallena.com. Cubrió todos los mundiales de fútbol desde México 1986. Es panelista del programa F90 de ESPN. Fue uno de los autores de la autobiografía de Diego Armando Maradona. Yo soy el Diego de la Gente junto a Ernesto Cherkis Vialo. Y es profesor de la Tecnicatura de Periodismo Deportivo en la UCI. Bueno, para arrancar esta charla, la idea es arrancar con algunas preguntas, después que ustedes también participen. ¿Cómo es contar a Maradona? ¿Quién quiere arrancar? ¿Hernán? Empiezo por el final, terminaré en el principio, dice una nueva canción del Indio, ¿no? Empiezo por el final y voy a hacer referencia primero a esta cinta de Capitán que le contaba a Dani, que a uno lo enorgullece mucho y que tiene que ver también con Maradona y con las causas solidarias. Hace poco estuve en el Club Social Nápoles, en el barrio de La Boca, donde estuvo presente la gente de la coordinadora Cromañón. Este año se cumplen lamentablemente un año más y serán 20 ya de aquella tragedia del 2004, el 30 de diciembre. Y ellos eligieron a 11 personas distintas para entregarles una cinta de Capitán que tiene la imagen de Diego y el nombre de la coordinadora, y que tiene que ver con esas personas que ellos eligen que están vinculadas no solo en lo maradoniano, sino también en las causas solidarias. Y yo les hice una promesa. En mi vida hice muy pocas promesas porque entiendo que el valor de la palabra significa mucho para mí, y cuando uno se compromete y promete algo, lo debe cumplir. En el año 92, lamentablemente, en mi vida me tocó hacer el servicio militar. El día que crucé por última vez el regimiento, dije, no me corto más el pelo, y acá estoy todavía con el cabello largo. Y la promesa que le hice a la gente de la coordinadora Cromañón era que de ahí en más, cada vez que me tocara estar presente en alguna charla, en alguna entrevista, en donde sea, donde tenga que hablar sobre Diego, contar el libro o lo que fuera, voy a lucir con mucho orgullo la cinta de Capitán. Así que ahora sí vamos al principio, a los comienzos. Nací en el año 73 en el barrio de La Paternal, afortunadamente en el barrio de La Paternal, un barrio con mucha mística. Y sí, soy hincha de Argentinos Juniors, porque como toda persona que nace cerca de un estadio de fútbol, se hace hincha hasta la médula de ese club. Vivo con mucha fortuna porque tuve una madre que fue mi ejemplo en mi vida y tuve un amigo imaginario en mi infancia que fue mi referente. Mi madre, que también este noviembre va a cumplir 20 años de su fallecimiento, fue una persona que no terminó los estudios, pero que fue mi ejemplo porque le encantaba leer. Y eso me lo inculcó ella. Me acerqué a la literatura, soy gran amante y lector de libros, y me ayudó muchísimo en mi vida, no sé, en buscar una carrera, en tener un objetivo. Y el otro es el referente. El referente con esta cara de niño, que fue en esta época, cuando uno viaja en el tiempo y recuerda y se aferra a las palabras de este nene, que una vez dijo en su primera entrevista televisiva: mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar el Mundial y el segundo es salir campeón de octava. Diego estaba jugando en ese momento en las juveniles de Argentinos Juniors.
Yo nací en el año 73 y afortunadamente el próximo domingo se cumplen 48 años del debut en primera división de el USA, como los vamos a llamar toda la vida los hinchas de argentinos, de Diego Armando Maradona, que pudo haber sido un día cualquiera, de un partido cualquiera, de una fecha cualquiera, de un torneo cualquiera, entre dos equipos cualquiera, pero no. Fue Argentinos Juniors versus Talleres de Córdoba el 20 de octubre, aquella vez fue un día miércoles a las 3 de la tarde, en el barrio La Paternal. Y la vida para nosotros cambió para siempre, sin saberlo en ese momento. Yo tenía apenas 3 años y mi vieja me hizo UPA para verlo debutar. De ahí en más cambió mi vida. Diego, como les decía, fue mi amigo imaginario y fue mi gran referente en perseguir mis sueños. Como dice este retrato hermoso de Juan Rivier, de un artista fabuloso, nunca renuncian a sus sueños. Y en ese contar a Maradona, de alguna manera yo seguí como una carrera paralela a él. Le contaba a Dani y Oscar antes que yo tuve, el único contacto en mi vida que tuve con Diego fue cuando yo era pibito. Y mi viejo a veces era planillero del equipo de primera división, entonces entrábamos al vestuario en una época donde no existían las redes sociales ni los celulares y no tengo registro fotográfico, pero no me importa porque el registro está acá y acá. Y yo pateaba una pelota en el vestuario con los jugadores de Argentinos y entre ellos estaba Diego. Y volvía a mi casa y con una caja de cartón la usaba de arco y agarraba papel de diario, lo hacía un bollo, lo metía dentro de una bolsita y jugaba la pelota solo. Tengo una hermana mayor que no jugaba conmigo. Y en ese patio interno del departamento en calle Caracas del barrio La Paternal hice 1000 goles con Diego, con mi amigo imaginario. Y ese amigo imaginario, cuando nos mudamos a San Fernando, en el año 79, yo tenía 6 años y pasé de no tener una habitación para cada uno con mi hermana, pasamos a tener una habitación propia y la transformé en una cabina de radio. Tenía una madera más o menos como esta mesa, que la pinté de verde, con témpera blanca armé las áreas, la mitad de la cancha, y yo juntaba figuritas redonditas. Y tenía las figuritas de todos los equipos de ese año, estábamos hablando de años 79, 80, y yo relataba fútbol y jugaba con las figuritas y armaba partidos todo el tiempo, todo el tiempo. Y jugaba a la mañana, cuando volvía del colegio, a la noche, todos los días, de alguna manera una visión de lo que sucede en el fútbol hoy en día, ¿no? Que hay partidos todo el tiempo, todo el día. Bueno, y armaba campeonatos ficticios. Yo era mi propia AFA, mi propio torneos y competencias, y obviamente que en esa época que Argentinos nunca había podido salir campeón, siempre salía campeón y Diego era el máximo goleador. En febrero del 81, el año que Diego pasa a préstamo a Boca Juniors, pegué las figuritas en un álbum y no relaté nunca más. Pero me quedó ese amor por Maradona. Y el continuar viéndolo los domingos a la mañana cuando jugaba en el Napoli, el festejar como loco el Mundial de México 86, ni hablar también el Mundial de España 82, que fue la primera vez que en mi casa pasamos de tener una tele blanco y negro a una tele a color, y fue con el debut de Diego, porque nosotros éramos maradonianos ya en esa época. Y estábamos muy contentos porque era el primer Mundial de Diego. Lamentablemente no vino con un éxito deportivo, pero bueno, fue su debut. Y empezar a vivir esa vida en paralelo a todo lo que le sucedía a Diego. En el año 92, el año que me toca el servicio militar, empiezo a trabajar en el club como la voz del estadio. Yo fui la voz del estadio de Argentinos Juniors durante 10 años. En el año 96 me tocó vivir el partido, que hace poquito se cumplió un nuevo aniversario en la cancha de Vélez, el gol de tiro libre de Maradona, justamente Argentinos, y yo en la cabina de Vélez diciendo, hoy nos emboca. Y nos embocó. Y tenía un gran amigo, ya fallecido, que era kinesiólogo de Argentinos Juniors, llamado Raúl Gismondi, que trabajaba en el club desde la época de Diego, lo conocía mucho, Diego lo quería mucho, y Diego cuando terminó el primer tiempo, luego de hacer ese gol, se acercó al banco de suplentes de Argentinos y le entregó la camiseta. ¿Cómo lo supe? Porque yo con Raúl me volvía siempre de la cancha. Él vivía en Martínez, yo en San Fernando, yo no tenía auto, él sí, entonces me acercaba hasta Martínez, donde jugar Argentinos, y nos volvíamos juntos. Y ese día me acuerdo que sacó una bolsita y me dice, mirá lo que tengo acá, y me tiró así, como si fuera medio kilo de pan. Y agarré así, saqué la camiseta de Diego. Y ahí me cuenta que Diego le había regalado la camiseta del gol, porque Diego tenía eso, que no le importaba si ese gol iba a quedar en la historia o no. Él enseguida se sacaba algo y lo regalaba. Y en esa época de Argentinos,
se me cruzó por la cabeza escribir un libro con la historia del club, que hasta ese momento no existía. Lamentablemente por un tema económico no lo pude llevar a cabo, pero toda la investigación que hice, soy muy fanático de las estadísticas de la historia del club, me quedó archivada en algún lugar. Trabajé en Diario Crónica 10 años como periodista, para no hacerlo demasiado largo, me echaron en el 2016, me fui de viaje, volví a la Argentina, en la pandemia no sabía qué hacer de mi vida, como nos pasó a la gran mayoría. Mi vieja murió en el 2004 de cáncer. Una de las cosas que me dijo mi vieja y que al día de hoy siempre me quedan, en el último abrazo que nos dimos, me dijo, nunca te olvides de quien te hizo feliz. Y fue en ese momento de pandemia que me volví a acordar de ella y me volví a acordar de Diego. Y en el año 2021, cuando tenía en imprenta mi primer libro, que se llama La Brújula Heavy, que cuenta el viaje que hice en aquel año 2016, fui a la cancha de Argentinos el 22 de junio del 2021. Para aquel que no es futbolero es una fecha más. Para aquellos que somos futboleros sabemos que es la fecha en la que Diego, más Argentina, más todo el pueblo, festejó como nunca un triunfo en un partido de fútbol, que fue el día de Argentina 2, Inglaterra 1. Justo en el 2021 se cumplían 35 años. Yo sin saber me fui al santuario que hay en Argentinos, que se armó luego del paso a la eternidad de Maradona. Y quería entrar porque no había entrado por tema pandemia. Y cuando llego al estadio veo que hay gente de prensa, camarógrafos, no entendía por qué. Empiezo a preguntar y me cuentan como que la gente se había autoconvocado para festejar los goles de Diego por el 35 aniversario, ¿no? Yo habré llegado 3:30 de la tarde, el festejo de los goles era a las 16:09, más o menos. Y bueno, quería entrar al santuario, quería ver un santuario que se hizo cuando Diego fallece, 25 de noviembre de 2020, la gente se autoconvocó enseguida y sobre la tribuna Boyacá, en la misma vereda, sobre un mural de Maradona, empezó a dejar cosas. Una camiseta, botines, pelotas, velas, cartas, amor, puro amor, mucha su energía, su lamento, su tristeza. La cuestión es que un día una vela se cayó, prendió fuego una carta, la carta quemó una camiseta y la gente de Argentinos Juniors decidió hacer un santuario nuevo, que es más o menos como este espacio, y puso todo lo que había en la calle, que la gente fue dejando día tras día, en este lugar. Aquellos que no lo conocen, les recomiendo que vayan a visitarlo. Entonces, sale un pibe de Argentinos, me ve con la campera del club, me dice, vení, vos que sos de Argentinos, metete a la cancha. Metete a la cancha. Y yo digo, pero estoy con una amiga, una compañera Gaby que me había acompañado ese día. Sí, vengan los dos, no hay problema. Me dice, entonces entro por el santuario y medio que lo vi de reojito nomás, nada, ¿viste? Y seguí de largo y me hacen entrar al estadio, al césped, al campo de juego. Campo de juego que yo pisé muchas veces como periodista, como hincha, como allegado al club. Pero ese día fue especial. Fue especial porque lo primero que veo cuando ingresé por la esquina de Juan Agustín García de Boyacá, es la manga inflada de Maradona por donde salen los jugadores comúnmente en cada partido. Y me puse a llorar. Era imposible mantener las lágrimas, lagrimones. Me explotaba el corazón, los latidos, temblaba, mirá, como ahora. Y miré al cielo y dije, Pelusa me está diciendo algo. Y ese algo era, escribí la historia de Diego en Argentinos. Una historia que en la literatura maradoniana, que no sé cuántos libros debe haber, 70, 80, 92, mirá, no se había publicado nada. Nunca había salido nada de los años de Diego en Argentinos. Y en ese contar a Maradona, quería quedarme con ese momento hermoso, de señal, de milagro maradoniano. Entonces, miré al cielo de nuevo, le guiñé el ojo, grité el gol a los ingleses, relato de Víctor Hugo Morales, y volví a mi casa. Y al primero y único que le conté, a un gran amigo de la vida, compañero de Diario Crónica también, que nos despidieron juntos, Maximiliano Goldschmidt, gran periodista, que fue que me escribió el prólogo del primer libro, y le dije, Maxi, le digo, me puse a escribir un nuevo libro. Me dice, pero estás loco. Me dice, ¿cómo? ¿Pero y el de la brújula lo sacaste ya? No, no, creo que en 15 días me lo entregan de la imprenta. ¿Pero cómo? ¿Qué libro vas a escribir? El libro de Diego en Argentinos. Contar al Maradona de Argentinos. Y me dice, estás loco. Me dice, ¿tenés material? Mucho.
y le conté lo que me pasó ese mismo día, esa misma tarde. Y cuando no había sacado mi primer libro de manera autogestionada, de forma independiente, de la imprenta, ya estaba escribiendo el segundo. Y el milagro maradoniano sucede en diciembre del año 2021, cuando con 5 meses de diferencia pude publicar 2 libros. ¿Gracias a quién? Gracias a Diego. ¿Por qué? Porque nunca renuncié a mis sueños. Gra- Gracias, Hernán. Bueno, la misma pregunta. ¿Cómo es contar? Diego. A ver, vos fíjate, no es la primera vez que nos pasa con Hernán esto. Me habrán visto que yo ahí tengo siempre algunos apuntes, no para memorizar, sino para leer algunas cosas textuales. Pero digo, no es la primera vez que nos pasa que escuchándolo a Hernán busco otra cosa que tenía porque me la dispara. Porque lo que nos propone Oscar es así, es como una pregunta inicial y podemos estar hablando 15 minutos, 1 hora, 2 horas a partir de una pregunta inicial que es, ¿qué es contar a Maradona? Me guardé entonces una cosita ahí que quiero leerles y seguramente después Oscar y entre ustedes y entre todos lo haremos, pero es una forma de presentación la respuesta a esa pregunta. Primero yo los quiero decepcionar. Si me vendieron como el periodista que más conoce a Maradona, no es cierto, porque estoy seguro que acá sentados en este grupo puede haber alguien que hacemos una trivia y hacemos 3 preguntas de Maradona acá y me ganan. Es posible que me ganen. Eso, entonces, no soy el periodista que más conoce a Maradona. Por eso, también porque en muchas situaciones no estuve. No estuve porque no quise, no estuve porque Diego no quiso. Pero aún así, a lo largo de 34 años y 11 meses, y sigue, el 34 años y 11 meses tiene que ver con 25 de diciembre de 1985 y 25 de noviembre de 2020. Pero la historia sigue. Pero en ese lapso estuve siempre. Y eso sí me convierte, y de eso me jacto, en el periodista que con mayor continuidad estuvo de algún modo cerca de Maradona. Si yo trato de explicar cómo es contarlo, debo decirles también que si me presentan como el que siempre defendió a Maradona, no es cierto. Yo siempre traté de entender a Maradona. Nunca lo ataqué, que tampoco creo que sea la función de ningún periodista, ni atacar ni juzgar, pero siempre traté de entenderlo para tratar de explicarlo, que es una tarea bastante difícil. Bromeábamos con el pelo recién, él no se lo corta más y a mí se me cayó el pelo, y posiblemente tenga que ver el vínculo con Maradona, porque tener una relación con Maradona de tantos años y convertirme en su cronista y en su biógrafo, que de eso se trata en mi caso también contar a Maradona, es primero un enorme privilegio, pero segundo una gigantesca responsabilidad. Por eso hablo de tratar de entenderlo. En mi vínculo en todos esos años, yo tuve que poner sobre la mesa para contarlo todos los géneros periodísticos que se les ocurran. O sea, la entrevista, la crónica, la biografía y la autobiografía, que de las experiencias que tuve fue de las más fascinantes, que es poner no solo a Diego en palabras, sino ponerlo en sus palabras. Una persona que no paraba de generar definiciones, sentencias, cosas ingeniosas, cosas que a veces te chocaban, pero todo el tiempo. Y créanme algo, esa creatividad de Maradona es pura. O sea, en mi caso, haber sido el biógrafo, seguir siéndolo, pero en este caso el autobiógrafo de Maradona, no existe esa palabra, pero fue una tarea en ese sentido muy fácil porque había mucho para decir en palabras de Maradona. Es mucho más difícil a la hora de contar cómo es contar, y es una tarea pendiente, me lo han pedido, se habla todo el tiempo, que es la biografía definitiva de Maradona. Imagínense lo que es con esa palabrita, la biografía definitiva de Maradona. Yo siempre digo que el día que lo haga, me retiro de todo lo que hago para dedicarme exclusivamente a eso. ¿Por qué? Porque va a requerir cuando lo haga de una mirada
tan amplia y al mismo tiempo tan profunda que no hay tiempo. Lo haremos seguramente, porque también hay que interpretar, entender y explicar, no justificar, que no es lo mismo, que no es lo mismo. Tratar de entender por qué. Yo siempre digo que una gran manera, que yo cada tanto lo hago, Hernán estuvo hace poco, me la perdí de ir otra vez, porque yo voy a Fiorito, cada tanto voy a Fiorito, voy a Zamora y Mario Bravo, la esquina donde nació Maradona, para explicarme un montón de cosas, y de allí, de esas experiencias, surgieron muchas de las frases que Diego pronunció alguna vez y que están en este libro. Pero eso sería la biografía. Y en el cómo contar, si me permitís, Oscar, voy a detenerme un segundo en la autobiografía. Y en la autobiografía hay una frase, yo digo que podemos, no sé, estar desgrabando un montón de horas a Maradona, pero nos podemos detener en 2 o 3 frases. Una autobiografía de Maradona, ¿sí?, se puede meter en 3 frases. No le voy a dar un orden cronológico, voy a decir en qué momento me las dijo o las escuché, en qué momento lo vimos todos que las decía, y en qué momento ahora, este mismo año, cuando se están cumpliendo 40 años de su llegada a Nápoli, detecté el momento exacto y el lugar exacto donde la dijo. La primera frase, 24 de diciembre de 2015. Increíblemente, estas cosas como las que cuenta Hernán, que en el mundo Maradona pasan, el 24 de diciembre de 2015 yo estaba en el mismo lugar donde había querido estar, porque Ernesto Cherkis Vialo, director del gráfico, me había mandado a hacer la nota exactamente 30 años antes. Cherkis me había pedido el 23 de diciembre de 1985, yo tenía mi bolsito listo para irme a Puan a pasar Nochebuena y Navidad en mi pueblo, 600 kilómetros de Buenos Aires, redacción de gráfico, me llama de la oficina y me dice: Daniel, le voy a pedir una nota que solo usted y nadie más que usted está en condiciones de realizar. Yo tenía 21 años. En la oficina de Cherkis estaba la plana mayor de gráficos, José Luis Barrio, Natalio Gorín, Osvaldo Orcasita, o Eduardo Rafael, cualquiera de ellos. ¿Qué voy a ser yo el único? Y tuve un rapto de pequeña lucidez y digo, esto me están mandando al matadero. No me mandaron al matadero. La cosa es, me dice Cherkis, quiero que mañana, 24 de diciembre, pase la Nochebuena en la casa de Maradona. Que come, que toma, que le regalan, que regala, a quien saluda, quiénes son los invitados. Periodismo norteamericano de pura cepa, la crónica en el lugar. Era 23 de diciembre a las 10 de la noche. Colectivo Parapuan salía 23:15 desde Constitución. La Estrella. Yo tuve esas cosas que uno no sé por qué las hace. Si estás loco, ¿cómo vas a hacer esto? Le dije, un momento, 21 años, te están pidiendo una nota con Maradona de Nochebuena. No era Maradona, debo decir, ¿eh? El Maradona del 84, del 85, perdón, no era Maradona todavía, estaba muy discutido. Tenía muchas lesiones, pero era Maradona, un pibe de 20 años. Y digo, y llamé a mi pueblo, le dije a mi viejo, me dijeron, no, pero si te querés quedar, quédate. Bueno, decidí quedarme. Y al día siguiente me fui a Seiza a buscarlo. Bueno, la historia es larga, la resumo, lo encaro a Maradona saliendo de Seiza, como quien dice agua va, pero era Daniel Arcucci de El Gráfico, el apellido de Casado, fundamental. Y le digo, te tengo que hacer una nota. Dale, preguntá, me dice Diego. Hay una foto que vengo caminando con él. Dale, preguntá. Y le digo, no, no es la nota acá. Le digo, tengo esta noche en tu casa. ¿Cómo en mi casa? Sí, le digo, pasar la noche buena con vos. Le digo, no, vi que se ponía medio tenso. Le digo, no, pero tranquilo, yo me quedo en un rinconcito con el fotógrafo. Y con un fotógrafo, me dice. ¿Pero qué le pasa? ¿Se volvió loco? Y sí, un poco se habían vuelto locos, el gráfico, hermosamente locos. Una lección de periodismo absoluto, era contar desde adentro. La cosa es que le insistí, me dijo, bueno, anotá, llámame por teléfono. No tenía el teléfono, me dio su teléfono. Estuve llamando todo el día, no me daba bola, no estaba nunca, hasta que en un momento digo, mira, una persona, una voz de mujer me atiende, y me dice, Diego no está, por enésima vez. Le digo, mira, yo soy de un pueblo que se llama Puan, 5.000 habitantes, queda a 600 kilómetros de acá. Yo iba a pasar la Nochebuena con mi familia, pero me quedé por esta nota, ahora no tengo ni nota, ni fiesta, ni familia. Todo desde un teléfono público en Belgrano, porque nada de celular y nada por el estilo. Claudia era la persona que me atendió, gran amiga. Y me dice, a ver, espera un poquito. Y entonces me lo pone a Diego, que me insulta en todos los idiomas, porque dice, yo sé que me querés pegar un golpe abajo, ni se te ocurra aparecerte por acá, ni se te ocurra.
es la Nochebuena, pero vení mañana a las 11 de la mañana que te voy a dar una nota muy importante, la nota más importante de tu vida. Le respeté eso, y aparecía el otro día, toqué el timbre exactamente a las 11 de la mañana. Eso fue el 25. Entré a las 11 de la mañana y salí a las 11 de la noche. Ya les voy a decir que con el paso de los años para mí significó el respetarle ese momento. Le hice esa nota y a partir de ahí fueron infinidad de notas. La relación creció tanto que exactamente 30 años después, yo estaba en mi casa, 24 de diciembre a la mañana, me suena ahora sí el celular, me suena a mí, número privado, por suerte atiendo, ping, uno de los tantos números de Maradona. Dani, sí, ¿qué vas a hacer esta noche? Le digo, no, voy a paso Nochebuena acá, pero con unos amigos. Yo me había divorciado hacía poco tiempo. Con unos amigos. Dice, ¿no te querés venir a Villa Devoto? La misma casa, la casa de Cantilo, de Villa Devoto. Bueno, por supuesto fui. Y acá viene la primera frase para la autobiografía, que de eso estaba hablando. Perdón que soy larguero. En un momento, la fiesta empezó a las 8 de la noche. Los fuegos artificiales eran ahí en pleno Villa Devoto, los vecinos llamaban, porque era, bueno. Y allá por las 2 de la mañana él tenía invitada a la banda Los del Fuego. Una banda en el patio de la casa, una banda con todo, hecha y derecha. Y en un momento se acerca, era un Diego que no estaba tan bien, estaba excedido de peso. Sin embargo, se acerca al cantante de Los del Fuego, le agarra el teléfono y le dice, quiero decir algo. Los invitados, bien, Cherkis hubiera estado contento porque se lo hubiera podido contar, eran todos familiares, menos el negro Enrique y su familia y yo. Todos los demás eran todas sus hermanas. El único que no estaba era Lalo, alguna de las tantas peleas familiares, pero ahora Lalo está de nuevo, pero en ese momento no estaba. Y había venido el turco, pobrecito que hoy ya no está, que había venido de Italia. Entonces era una fiesta auténticamente familiar, pero él agarró el micrófono, se paró adelante y fue como si se transformara. ¿Vieron esa imagen famosa de Rusia 2018, la que nos regaló hoy nuestro amigo? Fue una cosa así porque yo lo vi pararse ahí, serían como las 2 de la mañana, en el patio de Villa Devoto, césped artificial, la pileta en el medio, y fue como si estuviera en un estadio. Y dice, así, fue como si mirara y hubiera 80.000 personas. Dice, buenas noches, les habla Diego Armando Maradona, el hombre que le hizo 2 goles a los ingleses y uno de los pocos argentinos que sabe cuánto pesa una Copa del Mundo. Después siguió, cuando vino a la mesa otra vez, le digo, Diego, ya tenemos el arranque del libro. Yo estaba ahí y una semana después nos íbamos a Dubái a escribir el segundo libro autobiográfico, Así ganamos la agua. ¿Qué me dice? Esa frase que dijiste, digo, ese comienzo del libro. Ya tenemos algo del libro, ya tenemos. Dice, ya te voy a contar más cosas, va a ser un libro espectacular. Primera frase. Segunda frase, les digo que no es cronológico, simplemente lo estoy poniendo. Acabo de descubrirlo, ahora viajé a Nápoles porque quería estar en Nápoles cuando se cumplían 40 años de su llegada a Nápoles y hacer todo su recorrido. Y hice todo su recorrido. Lo hice por las mías, lo conté en las redes sociales. Ni siquiera para un medio, para nadie. Lo hice para mí. Me devolví eso, quería estar ahí. Y bueno, me puse, antes había investigado un montón, día por día, cómo era, y detecté que el día que aterrizó en Italia, para ser jugador de Nápoles, aterriza en Fiumicino, en Roma. No quiso volar por Iberia, acá lo sabe el catalán acá, porque no quería saber nada, en este caso con los catalanes, no quería saber nada, estaba tan enojado que dijo, vuelo para Italia. Aterriza en Fiumicino y el Napoli había autorizado a solo 6 periodistas a que lo entrevistaran al borde ahí en la pista mismo. Y ahí dice una frase que para mí es la segunda de su autobiografía. Dice, voglio diventare l'idolo di tutti i ragazzi poveri di Napoli perché loro sono come ero io cuando ero Buenos Aires. Quiero convertirme en el ídolo de todos los chicos pobres de Nápoles porque ellos son como era yo cuando viví en Buenos Aires. Y la tercera frase, la habrán escuchado todos, fue un 10 de noviembre de 2001, y esta me gusta leerla textualmente porque me gustan las cuestiones que tienen que ver con la textualidad, aunque algunas cosas parezcan que están mal y otras cosas son repeticiones. Dice, el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie, pero se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no. La pelota no se mancha.
con esas 3 frases armamos una autobiografía. El tema es que, es cierto, es una linda forma de sintetizarlo. A mí me tocó hacer la autobiografía de su vida hasta el 2000. Imagínense, el Yo soy el Diego de la gente podría haber otros 2 libros más, se podrían haber hecho hasta 2020. Y es acá donde yo cuando lo escuchaba a Hernán, dije para responder a esta pregunta inicial, mirando el reloj, no te me enojes, Oscar, porque me lo busqué cuando lo escuchaba Hernán porque también tiene que ver con la textualidad y sí lo que tiene que ver con contar a Maradona. A mí me suman al proyecto, ya Cherkis estaba trabajando en el proyecto de Yo soy el Diego, le había hecho una serie de entrevistas, pero Diego se había cansado de contestar y me pidió a mí para que un poco yo lo ayudara a contestar. ¿En qué sentido? Era una cuestión de recopilar. A mí el trabajo inicial me sirvió de mucho porque cada una de las respuestas, aunque fueran solo una parte inicial de su tema, para mí era lo primero que se le había venido a Diego a la mente, entonces era la columna vertebral. Los que han hecho libros acá saben que un libro después tiene que tener un cuerpo entero, ¿no? No solo la columna vertebral, la cabeza, los brazos, los órganos. Bueno, esa fue mi tarea. ¿Cómo? Recopilando de las desgrabaciones originales, sumando grabaciones mías de infinidad de notas, estamos hablando de 2000, yo lo conocía de 1985, y sumando cuestiones de archivo, donde lo que había que hacer, para mí, era ponerle absolutamente la voz de Maradona. Y acá está mi contar a Maradona, la textualidad, la absoluta textualidad. Así como le leí la frase famosa en La Bombonera con las pausas, bueno, así debía ser. Bueno, muy entusiasmado, en muy poco tiempo hago la primera versión y le entrego a la editorial Planeta. Y la devolución de la editorial Planeta, le voy a leer solo algunos párrafos. No hay guión dramático. Se deben repartir los momentos pico en el libro para aprovechar el impacto emocional de la gloria de Boto. El impacto de los grandes momentos de gloria no está, no aparece el niño dorado. El lenguaje oral de Diego está desprolijo, suspensivo, muletillas, no hay casi lunfardilla o léxico futbolero. Suena dubitativo. Yo ya estaba, leo solo el 10% de la devolución. Pero dije, bueno, estoy aprendiendo. Y volví sobre eso. Y a partir de ese momento dije, este libro no se tiene que leer. Este libro se tiene que escuchar. O sea, yo quería la sensación esta, que la gente estuviera así, que nadie creyera que Diego se había sentado a escribir ni a hablar, pero tampoco que tenía que aparecer la voz. Y ese era mi trabajo, en una de mis tareas. Ahí en el entender para explicar, en este caso era el escuchar para contar. Y entonces, Armando, surgió todo, Yo soy el Diego de la gente, y solo le voy a, en esta parte por lo menos, le voy a dar 2 cuestiones de 2 capítulos. Un capítulo me pidió él que se lo leyera, él no lo leyó. Todo lo que él supo del libro fue leído, casi el viejo romance, ¿no? La transmisión oral. Un capítulo me lo pidió él, textual me dijo, léeme el de Pasarela. El de Pasarela encerraba todas las cuestiones polémicas, palos para acá, palos para allá, denuncias de todo. Y cuando le leo el de Pasarela, se lo leí una tarde en La Habana, llovía, era una tormenta tropical increíble, estábamos ahí, sentíamos el ruido, y él se había sentado en la cabecera y escuchó. Cuando terminé de leerle Pasarela, me dice, ahí, dice, así fue, me dice, así fue, de todas las situaciones, había reuniones que se describían. Dice, ahí en la discusión, dice, yo aparezco diciéndole fiera a Pasarela. No puede ser. No puede ser que le haya dicho fiera, porque yo muchas veces digo fiera por algo bueno, por algo positivo. Ponele chabón en lugar de fiera. Tenía un registro de las palabras realmente muy importante. El otro capítulo, ese se lo pedí yo leérselo. Le digo, este te lo tengo que leer. ¿Por qué? Porque era el capítulo final, que era un capítulo donde intentamos que él se explicara a sí mismo, otra vez, no que se justificara, que se explicara a sí mismo. Y lo armé con una desgrabación que tenía literal 10 líneas. El 10 aparece todo el tiempo en la vida de Maradona. Lo que habían traducido tenía 10 líneas y después, con esa base, pero agregándole algunos elementos, dio esto. A la tormenta tropical, mientras lo escuchaba, le había agregado una toalla, se había puesto una toalla así sobre la cabeza y lo escuchó con las manos así puestas.
Y entonces le leo. Todo lo que cuento en este libro es verdad. Lo juro por mis hijas. Traté de ser lo más honesto posible en todo. Conté cosas, seguramente me olvidé de muchas otras, pero el mensaje es uno solo. Voy a seguir diciendo la verdad hasta los últimos días. No voy a transar porque no me gusta la injusticia. Como les digo siempre a los que vienen y se quieren hacer los bananas conmigo. Pero Diego, si vos, al Diego, a mí, me sacaron de Villafiorito y me revolearon de una patada en el culo a París, a la Torre Eiffel. Yo tenía puesto el pantalón de siempre, el único, el que usaba en el invierno y en el verano, ese de corderoy. Allá caí y me pidieron, me exigieron que dijeran lo que tenía que decir, que actuara como tenía que actuar, que hiciera lo que ellos quisieran. Y yo hice lo que pude. Creo que tan mal no me fue. Sé que no soy nadie para cambiar el mundo, pero no voy a dejar que entre nadie en el mío a digitarlo, a manejarme el partido, que es como decir mi vida. Nadie me hará creer nunca que mis errores con la droga o con los negocios cambiaron mis sentimientos. Nada, soy el mismo, el de siempre. Soy yo, Maradona. Yo soy el Diego. Cuando terminé de leerle eso, levantó la cabeza así, se sacó la toalla y dijo, ese soy yo. Bueno, nada, quería leerles eso, una manera un poco de, porque sé que nos fuimos al diablo, pero, pero, a ver, una cosa que yo he puesto en juego siempre, y esto es bastante reciente, después de tantos años y de seguir trabajando con él, que son 3 valores que yo puse en juego en este vínculo, para contarlo. Uno fue la paciencia, son sus tiempos, no son los tuyos. A mí me ha pasado de ir a cubrir un entrenamiento de Boca en la segunda etapa y llamar a mi casa desde Punta del Este a las 4 horas y decir, ¿sabes dónde te estoy llamando? Son sus tiempos. También en Dubái, cuando fui a hacer Así ganamos la Copa, la primera semana de los 20 días no hicimos nada porque él no quería. Y tenés que esperar. La conciencia. La conciencia, el personaje es él, no sos vos. Por más que yo hoy esté acá en una universidad hablando de él, el personaje es él, no soy yo. A mí me cambió la vida profesional, absolutamente. Y la vida personal un poco también, pero la vida profesional seguramente. Pero el personaje es él, no soy yo. Y finalmente, y que creo que es la palabra clave para contarlo, es el respeto. Es un ejercicio, sigue siendo, lo fue, en aquellos momentos era todavía más difícil porque generaba noticias todo el tiempo, pero es la delgada línea roja que yo llamo entre lo público y lo privado. Qué de lo que yo me entero, qué de lo que yo sé, porque me dan la confianza de estar en ciertos lugares, tiene que ser público. ¿Y para qué tiene que ser público? Y con esto cierro. A mí me gusta pensar, y esto lo digo a partir de 2020, que de las 3 palabras, Diego registró de manera consciente o inconsciente, de manera racional o intuitiva, era un gran intuitivo, que aquella primera vez que él me dijo, no vengas a la Nochebuena, pero venía el día siguiente y yo no me fui en la Nochebuena a patearle la puerta, a ponerme con el fotógrafo por arriba del paredón, a ver si le sacaba una foto, que él lo registró como una cuestión de respeto y que fue lo que marcó la relación a lo largo de 34 años, 11 meses y seguimos contando. Bien. Gracias, Daniel. Bueno, voy a abrir el juego a las preguntas también, no porque no quiera cumplir mi rol de moderador y que sea vago, sino por hubo varias respuestas a las preguntas planteadas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Sí, ahí paso el micrófono. Ah, sí. Sí, si no iba a ser un desastre. Sí. Bueno, por lo pronto, antes de decir lo que no conté, la nota es pésima. No, es una nota horrible, claro, es una nota tremenda. O sea, un montón de cosas que después fui aprendiendo con el oficio y que Diego me enseñó de algún modo, porque ser su cronista te obligaba, por eso hablo de los géneros, no la puse en juego. No tiene una descripción que era justamente lo que me habían pedido que hiciera.
que era a partir de la crónica, a partir de contar, simplemente contar, se entendiera y lograras que las personas estuvieran ahí. Lo que sintió Diego cuando se escuchó, en definitiva todas esas palabras son de él, ¿eh? Yo lo que hice fue ordenarlas nada más. Cuando se escuchó, que pasara lo mismo. Eso me faltó. No recuerdo si en la nota puse una situación muy loca que habla de la confianza. Ese día aprendí a hacer la firma de Maradona. ¿Por qué? Porque tenían una pila de fotos, como fotos si fueran postales. Que era un Diego jugando en el Mundialito de Uruguay, me acuerdo, el Mundialito del 80, del 81. Y bueno, aprendí. No recuerdo si eso en la nota lo conté. Que si vos me preguntás, si no te ha contado, si le preguntas a Cherkis, Cherkis me ama y yo lo amo, me cambió la vida, pero en función de contar historias, Cherkis cuenta cosas que no fueron. Como por ejemplo decir, no, la nota que hizo Daniel fue la tapa. No fue ni ahí la tapa. En la tapa salió cualquier cosa. La nota tiene 3 páginas. No, porque, y esto es muy importante, Diego se fue construyendo progresivamente. Y ese Diego, el que yo fui a ver y que conocí en 1985, era un Diego discutido, futbolísticamente discutido. Bilardo, 2 años antes, había dicho, este es mi capitán y mi único titular. Y la gente decía, no, Pasarela es el titular, es el capitán. Pero bueno, la memoria emotiva te lleva a eso. Pero bueno, respondo rápidamente. Si no te ha contado eso, está mal y la escribiría toda de nuevo. Es más, me estás invitando a hacer algo, lo voy a hacer. La voy a escribir de nuevo. La voy a escribir la nota como si fuera hoy. A mí me gusta mucho viajar en el tiempo. Entonces voy a volver a tocar el timbre de Cantilo y voy a escribir la nota como debería haberla escrito. Te la mando. ¿Alguien más había? Sí. Diego también decía lo mismo. ¿Por qué Diego fue mejor? ¿O por qué por lo menos se dice que fue mejor? Y a Dani le quería preguntar que para nosotros, para mañana, tenemos tan claro cómo siguió esta línea para, bueno, después haber construido la. Bueno, yo particularmente tengo un gran problema con la palabra mejor y peor, cuando hay comparaciones y análisis, porque es muy subjetivo. Pero en el caso de Diego, y me di cuenta con un ejercicio que hacía y le contaba a Oscar, digo, yo les pregunto a los que están presentes acá, ¿qué saben del Diego de Argentinos Juniors? ¿Qué recuerdos tienen? ¿Qué se le viene a la cabeza? Los goles a Boca. Yo siempre saqué en conclusión, no son 3 empanadas, pero sí 3 cosas. 3 cosas del Diego de Argentinos que, excluyendo a los hinchas y a aquellos que vivieron esa época, recuerdan del Diego de Argentinos. La primera es la época de los cebollitas, que hoy también hablaba con una compañera. El Diego infantil en un equipo maravilloso que ganó un torneo de Vita ya por el año 73-74, eran juveniles, con un invicto muy largo que depende con quién hablen, que igualmente no interesa demasiado el número, pero ronda los 130, 150 partidos, es una bocha de partidos jugados por un equipo de infantiles que no perdían y que con Diego obviamente maravillaban a todos. El segundo dato es el día del debut, que justo ahora el próximo 20 de octubre se cumplen 48 años, el partido de Argentinos Talleres de Córdoba, el caño de Diego a Juan Domingo Patricio Cabrera. Y el otro dato, el que justo recién mencionaban, los 4 goles al Loco Gatti. Del 20 de octubre del 76 a noviembre del año 80 pasó toda la carrera de Diego en Argentinos. Y muchos todavía hoy se sorprenden y dicen, pero, che, tantos partidos jugó Diego en Argentinos, tantos años estuvo. Para mí me parece que fueron un puñado de partidos. Diego jugó 166 partidos oficiales y 49 amistosos en Argentinos Juniors. Diego metió 116 goles, es el equipo donde más goles hizo en toda su carrera.
y fue goleador 5 veces del fútbol argentino, un récord que hoy Oscar se sorprendía porque me decía, ¿de verdad que todavía está vigente? Sí, un récord aún vigente. Claro, se entiende porque en el fútbol actual quizás aquellos jugadores que sobresalen demasiado no están tanto tiempo en el club, ¿no? O en el fútbol argentino. Diego jugó 9 campeonatos en Argentinos Juniors. En esa época se jugaban los torneos nacionales, los torneos metropolitanos. Diego fue goleador de esas 5 veces en 4 torneos consecutivos, los 2 campeonatos del año 79, los 2 campeonatos del torneo 1980. Récords imbatibles, no solo para la historia de Argentinos Juniors, sino para el fútbol argentino. Y sí, no porque lo diga yo, que yo solamente tengo una opinión y periodísticamente dejo de lado las opiniones y me gusta mucho más la información veraz cuando uno investiga. Pero me encontré con tanta gente, sobre todo los futbolistas que jugaron con Diego, que vivieron esa etapa, que estuvieron en otras, y me quedo con un reportaje que le hicieron una vez al gringo Ricardo Giusti. Giusti salió de las juveniles de Newell's Old Boys de Rosario. Fue dirigido por Bernardo Grifa en la etapa de juveniles en un mediocampo que llegó a formar Grifa, que era Giusti, Gallego y Alfaro, que para Grifa era lo mejor que tenía en esa etapa de juveniles. Jugaron poquito en primera los 3. Al gringo no le fue muy bien en Newell's y se vino un año a Argentinos Juniors. Y como recuerda él en esa entrevista, le tocó jugar con alguien que más o menos jugaba bien, que era un petizo de rulos, haciendo alusión a Pelusa, a Diego. Giusti siempre dice que la carrera de Diego en Napoli fue brillante. En la selección argentina, en el Mundial del 86, fue brillante. Pero la mejor versión de todas fue la de Argentinos Juniors. No le cabe duda. Y cuenta como anécdota, cosas cuando él cuenta que se juntaba con los amigos a comer un asado y le preguntaban cosas de Diego. Y entre las cosas que hacía Diego, en esa época, años 79, 80, agarraba 10 pelotas, las ponía en la mitad de la cancha y Diego jugaba a pegarle directo y que la pelota vaya al travesaño. De las 10 que pateaba, 8 pegaban en el travesaño y 2 pasaban así. Pero para que tengan en cuenta, contaba Justi, dice, yo que más o menos pateaba fuerte todo, no llegaba al arco sin que la pelota picara antes. Y las 10 pelotas iban derecho al travesaño. Diego hizo cosas fantásticas en Argentinos. Y uno lamenta que no haya sido el Diego que más prensa tuvo en ese momento. Entiende la situación, entiende que se cubría por ahí otro tipo, o el periodismo iba por ahí ya por otro lado, y como me lo explicó una vez Pablo Yonto, autor del prólogo, que lo conoció a Diego trabajando para Diario Clarín en ese momento. Pablo es contemporáneo de Diego, nació también en el año 60, y era uno de los pocos enviados que cubría Argentinos Juniors, un equipo muy humilde, siempre lejos de una pelea por el título, pero que con la irrupción de Diego le cambió la vida al club, y yo me atrevo a decir y a afirmar que le cambió la vida al fútbol. ¿Pero por qué digo esto? ¿Porque soy hincha de Argentinos? Un poco sí, pero no tanto. Porque voy a los datos. Diego fue el primer, y creo que Dani va a estar de acuerdo, el primer jugador que empezó a cobrar fortuna. Contrato altísimo. ¿Cómo lo pudo bancar Argentinos Juniors? Porque estamos hablando de una época que también refleja Pablo Yonto. Diego debuta en el año 76, plena dictadura militar. La economía en el país no funcionaba muy bien. Y los clubes que se decían tener plata para comprar a Maradona no la tenían. Porque, hablando mal y pronto, cuando había que poner la plata una arriba de la otra, ni River ni Boca, que intentaron comprarlo, lo pudieron hacer. Incluso Boca, cuando se lo lleva a préstamo en el año 81, el contrato era préstamo con opción a compra. Como Boca no pudo ejecutar la cláusula de compra, el pase de Diego regresa a Argentinos Juniors y Argentinos lo negocia con el Barcelona de España. Barcelona de España, que ya había hecho un precontrato del año 79 y que no se lo pudo llevar porque los militares sacaron una cláusula que decía que todos los futbolistas juveniles, agarrándose del título del Mundial 78, no se podían ir del país hasta después del Mundial de España 82. Por eso ese Diego Maradona, que fue único, genuino, el más puro, el más diamante en bruto jugando, seguía jugando en el fútbol nuestro. Y los equipos grandes que querían comprarlo no tenían la plata para comprarlo. Entonces se mantuvo en Argentinos Juniors. 9 torneos jugó Diego en Argentinos. Hoy, imposible. Imposible. Y ese Diego, que debutó con 15 años, nunca se olviden de esto. Diego debutó en primera división, ya el día que debutó ya fue récord, con 15 años. Y ahí, casi de inmediato,
fue una de las grandes figuras del fútbol local. Fútbol local que contaba con sus grandes figuras, porque en esa época no se iba a jugar a Europa como hoy lo vemos comúnmente a los jugadores. ¿Quién estaba en Europa? El Matador Kempes, Ardiles, Villa, no muchos más. ¿Sabe? Después, el Pato Filiol, arquero del Mundial 78, uno de los mejores arqueros de fútbol argentino, el arquero de River. Daniel Pasarela, capitán de la selección, jugaba acá. La gran mayoría, ni hablar de Bocchini, bueno, todos jugaban acá. Y ese pibe, con 15 años, debutando en Argentinos Juniors, lo pone a Argentinos en otro nivel. Y yo, dentro de tantos datos que descubrí y que me encantó poner en el libro, se los resumo en uno. En los historiales, ¿no? La historia de Argentinos Juniors, por ejemplo, contra River. Desde el año 31 que empieza el fútbol profesional en Argentina, al año que debuta Maradona, obviamente sacando los años que Argentinos estuvo en la primera B, del año 37 al 55, Argentinos a River le había ganado solamente, volvemos a este número, solamente 3 veces. Y River creo que le había ganado como 40 partidos. En la época de Diego, que debuta en el 76 y empieza a enfrentar a River a partir del 77, del 77 al 80, en 8 partidos, ¿sabes cuántas veces le ganó Argentinos a River? 4. Ese era el shock de Maradona. Para un equipo como Argentinos, que era re jodido ganarle a River, a Boca, a los grandes, con Diego ya le ganaba. Diego lo ponía en otro lugar. Con un equipo humilde, con jugadores que no estaban a la altura de él, pero con un Diego endiablado, que hacía goles increíbles. Incluso el gol del siglo de México 86, Diego lo hace con 16 años en la cancha Huracán en el año 77. Argentinos se enfrentó a Huracán en Parque Patricios. Diego tira una pared en la mitad de la cancha y esta vez, en vez de ir por el lado derecho, va por el lado izquierdo y empieza a eludir jugadores. Ustedes tienen en la cabeza el gol a los ingleses. Bueno, yo ahora le pongo a los ingleses la camiseta de Huracán y le hago la jugada desde el lado izquierdo. Y ahí va Diego, eludiendo jugadores, dejando atrás a todo el mediocampo Huracán. Enfrentó al arquero, que era Chocolate Valey, arquero de la selección argentina. Diego le pisa la pelota, entrando al área, Valey se le tira a los pies, le pega un manotazo al viento, y Diego lo empieza a hacer arrastrar mientras le pisaba la pelota. 16 años tenía la pulga, Pelusa. Lo deja atrás en el camino cuando Diego tiene el arco de frente, sin nadie para hacer el gol, lo cierra Jorge Carrascosa, en ese momento capitán de la selección argentina, el número 3 de Huracán. Carrascosa se pone de arquero, Diego lo mira, y en vez de pegarle un palo, picársela, intentar algo, Diego solamente le hizo tic y le hizo el gol de caño. Todo el estadio aplaudiendo el gol de Diego. El árbitro Teodoro Nitti, sorprendido, lo saludó, lo felicitó cuando llegó a la mitad de la cancha. La gente seguía aplaudiendo, no solo los hinchas argentinos, sino todos los hinchas de Huracán que estaban en la cancha y todos los hinchas del fútbol que iban a ver a Diego, porque Diego le daba alegría en una época muy triste del país a la gente, y ahí empieza el amor por Maradona del pueblo también. Era ir a ver a ese pibe que con una camiseta que capaz que no te identificaba, te llenaba de felicidad. Y ese gol del siglo que hizo Diego en el año 77 lo repitió en el Mundial de México 86. A mí me gusta decir que esa época de Diego fue la que el mundo no vio, pero que conoció luego. Ni más ni menos. El Diego más maravilloso de todos, que incluso él mismo en algún reportaje dijo que su mejor versión futbolística había sido la de Argentinos Juniors. Como yo les dije al comienzo, en el verano del 81, cuando Diego se fue a Boca, para mí fue un momento muy triste en mi vida, pero obviamente seguí con ese amor maradoniano. Este libro, de alguna manera, viene a traer y a poner, si se quiere, poner la palabra un poquito de justicia a esa época maradoniana que no se conocía tanto y que a mí me permitió, también como le pasó a Dani, darme la posibilidad en un momento de mi vida donde quizás estaba medio con el rumbo perdido, de reencontrarme, de no transformarme en un escritor, pero sí de tener el orgullo de nada, haber escrito esta parte de la historia de Diego que no sé si es la más importante, pero que es importante ni más ni menos, porque son sus inicios. Diego llegó con 8 años a Argentinos, el primer entrenamiento que tuvo, me acuerdo las palabras de Francis Cornejo, que gracias
a que le cayó a Cornejo, Diego tuvo protección y fue cuidado. Eso también es importante dentro de la historia del fútbol y de Maradona y de argentinos. Porque quizás si ese Diego Maradona hubiese caído en otro lado y no lo hubiesen cuidado como sí lo cuidó Francis Cornejo, quizás nunca hubiésemos conocido a ese Maradona. No lo sabemos, pero muy probable que no. ¿Por qué? Por los orígenes de Diego. Porque como le pasa a Dani cuando va a Fiorito, me pasó a mí, pararte en la casa natal de Diego es darte cuenta de muchas cosas. Y acá vuelvo a traer a mi vieja. Cuando yo nací, mi vieja me contaba, quizás con un poco de culpa, pobre, ella no tenía culpa de nada, ¿no? Pero me decía, hijo, cuando salimos del hospital, perdón, te pude sacar solo con un chiripá y un par de escarpines. Era muy poquito. Y ahí me di cuenta que lo poquito es todo. Fue muchísimo. Y me vuelve a pasar cuando piso la casa natal de Diego. Porque estar ahí y ver la pobreza y ver las cosas que le faltaron a Diego, te vuelve como a sacudir esas cosas, ¿no? Tan sentimentales que tiene uno. Y a veces uno piensa que lo poco es nada y sin embargo lo poco es mucho. Sí, me la acuerdo, me la acuerdo, me la acuerdo y otra vez me da una referencia porque este relato que hizo del gol, no está el registro fílmico, vos lo habías preguntado, claro, no está, pero él nos describió el gol. Entonces, para entender eso de cómo siguieron las notas, hay que irse a esa época y cómo se trabajaba. No es como ahora que yo, bueno, por suerte tuve los números de Maradona y le dejo un mensaje, no. Para llamarlo a Nápoles había que ir al único teléfono que había en el gráfico, que era un teléfono naranja DDI, Discado Directo Internacional. No sé cuántos de los que están acá saben lo que es eso. La única forma de llamar a internacional era de un teléfono que estaba bajo llave. Tenía que pedirle permiso a la secretaría y para hablar. Entonces, no era que todos los días una nota, toda la semana una nota. Diego era mediático, aún antes de que existiera lo mediático, pero no se daba eso. Entonces, si ustedes toman como referencia diciembre de 1985, en ese año pasa todo, en el año que sigue, 1986, pasa todo o casi todo. ¿Cuántas notas le hice en ese tiempo? Tres. Tres notas. A mí me mandan al Mundial de último. Yo tenía 22 años. Era el último, el enviado número 25 de la revista del Gráfico. Ahí está Mati, que en las clases lo he contado. El enviado especial número 25 de la revista del Gráfico. Ya es un registro. Hoy una revista no tiene ni un solo enviado porque casi no hay revistas. Y cuando me mandan, no me mandan a cubrir Argentina, siendo yo aquel que le había hecho aquella primera nota a Maradona, porque la relación se iba construyendo. ¿Qué pasaba? Cada vez que venía a la Argentina, se repetía el ritual. Yo me iba a Ezeiza, lo buscaba en Ezeiza, claro, decía, ahí vino el plomo, y me volvía a Ezeiza, iba en remis y me volvía en el auto con los Maradona. Ese era un poco el vínculo. Pero ese año 86, entre una cosa y otra, los partidos, una gira de la selección argentina, yo que voy a México, pero no con Argentina, empiezo a seguir Alemania, Francia, Dinamarca, otros equipos, hermosos equipos, y en un momento le tengo que hacer una nota a Platini, y la nota se titula Es un placer reportear a Platini. La nota se publica en el gráfico le llegaba a México a los jugadores una semana después, una cosa así, lo veían para pasar el tiempo, no había celulares, no había nada. Y en un momento a mí me va bien, porque hacía notas, entrevistas con estos grandes personajes, me dicen, Dani, bueno, Argentina avanza, el equipo del gráfico se achica, pero vos te quedás, te sumás al equipo otra vez de las grandes firmas, y entonces voy a la concentración de la América. El gol a Inglaterra, otro mito que derribo en este momento, el gol a Inglaterra yo no lo vi en la cancha, lo vi como ustedes por televisión. Lo que pasa es que yo lo vi desde Monterrey, donde he ido a cubrir Alemania-México por la misma instancia que estaban jugando Argentina-Inglaterra. Después de ese gol y antes del partido con Bélgica, me sumo, voy a la concentración de Argentina, me pongo primera fila así, la atención a la prensa no era con carteles de publicidad atrás, era en el borde de la cancha de entrenamiento, un alambrado que a mí me llegaba acá, y Diego que viene caminando, pecho inflado así, camiseta de Italia, joguineta, y cuando me ve, en el medio, arriba mío había un enjambre de periodistas, algunas cámaras, qué sé yo, me dice, Arcucci, ¿qué hace acá? Le digo, no, Diego, le digo, sigo con ustedes.
me mandaron para acá. ¿Cuántos partidos nuestros viste en la cancha? No, Diego, ninguno. Yo empecé a Bilardo, las cábalas, No, Diego, ninguno. Ah, no. Y da media vuelta y se empieza a ir. Y no era solo que yo quería que me tragara la tierra porque Maradona se había enojado, sino porque no quería ni mirarlos a los periodistas de medio mundo que estaban atrás mío, que querían hablar con Maradona después del gol a los ingleses. Y caminó 10 metros y gira así y dice, te estoy cargando, no nos para nadie, qué cábala, ni cábala, tenemos un equipazo, no nos para nadie. Eso sí, nunca te voy a perdonar que hayas puesto que es un placer reportear a Platini. Nunca puede ser un placer reportear a ese pecho frío. Bueno, ese contacto fue prácticamente el segundo después de aquella primera nota. ¿Qué pasa después? Cuando viene Argentina, campeón del mundo, Maradona campeón del mundo, ahí sí ya empiezo a hacer el plomo, me empiezo a pegar más, lo acompaño cuando lo nombran ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y volvemos a la casa en Villa Devoto, en Cantilo. Cuando llegamos no podíamos entrar, había 150 personas en la vereda, en la calle, pisando, qué sé yo. Bueno, logra entrar el auto con la policía que abre, nos metemos en el garage que está a la derecha, nos metemos, nos bajamos y entramos y yo lo veía mal. Lo veía mal. Y entonces le pregunto, ¿qué te pasa? Me dice, no. Dice, esto no se hace. Esto no se hace por Maradona ni por nadie. ¿Pero qué es el que no se hace? No era pisarle el jardín. Lo que no se hace para él, me dice, hay chiquitos ahí. Hace frío. Julio de 1986, 10 días después de ser campeón del mundo. No se hace los chiquitos, me da cosa. La nota se tituló Pelusa, charlemos un rato, porque había mucha referencia al chico de Fiorito que de golpe estaba en la cima, ¿no? Escribía ahí, sí, ahí puse un poco más de descripciones y pensaba en el chico de Fiorito que de golpe estaba en el balcón de la Casa Rosada. ¿Qué había sentido? Dijo, me sentí Perón, dijo. Me sentí Perón. Y esa nota que fue eso y que la describí así, muchos años después, exactamente en 2020, revisando y repasando después de todo lo que había pasado, digo, esta nota tiene un significado. Eso que me dijo en ese momento, esto no se hace por Maradona ni por nadie, yo comprendí en un segundo que Diego había vivido todo ese tiempo, desde 1986, pongamos 22 de junio de 1986, más que la Copa, el gol a los ingleses, con un peso enorme sobre sus espaldas, que era devolver tanto amor. Él sentía que tenía que devolver amor. Y que para él devolver amor era hacerle todos los días 2 goles a los ingleses. Esa era la forma de devolver amor. Si vos te lo pones a pensar, y no me quiero poner en una psicología barata, vivir una vida entera con ese peso es enorme. Es sentir como una culpa donde nunca alcanzas lo que vos estás dando. Y al mismo tiempo no sabes vivir sin eso. Se habló muchas veces de, cada vez que lo sigo, era muy impresionante estar con él, después sí vinieron las notas y una tras de la otra y una tras de la otra, cada vez con más tecnología, en un momento desbordaba, porque eran tantas las noticias que te desbordaba, pero es empezar a ver que era esa cosa impresionante de vos decir, no, bueno, pero la fama, pero te quieren. Sí, pero ¿sabes lo que es? No está poder estar en ninguna parte. No puede estar en ninguna parte sin que se arme una revolución. Y a diferencia de Leo, por ejemplo, a mí me encantan las comparaciones porque son divinas cuando uno las hace constructivamente, como dice él, no para decir quién es mejor o quién es peor. Para él y para mí siempre va a ser Maradona mejor porque hay una cuestión emocional que es intransferible. Pero Diego, a diferencia de Leo, generaba caos. O sea, era inevitable. Si Diego abre esa puerta, yo les juro, estamos en una universidad, son todos con estudio, yo les juro que tiran abajo, lo pasan a Gastón por encima, porque sí. ¿Por qué? No sé, no porque hay no, porque lo genera eso. Y era muy difícil vivir con eso todo el tiempo. Y bueno, nada, a partir de ahí sí me tocó vivir infinidad de situaciones en distintos lugares del mundo, hasta en China, literal, hasta en China. Que le digo, si te conocen acá, ciudad prohibida de China, no estaba con la delegación de Boca, si te conocen acá, me vuelvo caminando. Casi me tengo que volver caminando, porque se bajó del auto en el que íbamos y los chinos que estaban todos en fila, de golpe armaron un lío barro. Bueno, eso era lo que siguió y lo que sigue. Y lo que sigue. Tenemos tiempo para... ¿Está la banda? Bueno, muchas gracias Hernán. Muchas gracias Daniel. Un aplauso para ellos.